y yo voy a continuar con esta conversación sobre Change Economics con mis grandes invitados aquí. Vamos a hablar del verdadero valor y cómo las organizaciones y también el sector público está viendo el tema de transformación y cambio de una forma cada vez más profunda. Ellos decían ahorita, ojalá les quede la duda. Yo sé que sí, aquí somos poquitos, pero ojalá que esto tenga mucha difusión para que los que nos estén escuchando, viendo, digan, yo sí sé cuánto tengo que invertir, yo sí sé si vale la pena o no, y ojalá digan no, para que vayan y prueben lo que estamos haciendo a ver si funciona, ¿no? Y si legitimicen. Entonces, vamos a dar esta apertura de un panel muy breve, pero vamos a conversar de algunas cosas desde tres ángulos complementarios, una perspectiva pública, una perspectiva, empresarial y una de facilitación estratégica enfocada en comportamientos, equipo, cultura, y que todos desde sus lados en las conversaciones individuales que hemos tenido están viendo cómo la transformación tiene o no tiene que ser. Y cada quien le pone su spicy, ¿no?, a las cosas. Entonces, bueno, primero, Sebas Botero, bueno, abogado, gran colombiano. Sí. Abogado gran colombiano, director general de la empresa Only Home, que yo creo que todos acá, si no han tenido un mueble, no tuvieron un mueble de Promadeco, que levanten la mano. Sebas es segunda generación, su papá Libardo Botero, su tío Iván Botero Gómez, entonces es una empresa que ha logrado crecer en medio de transformaciones profundas de este sector, no solamente de interiorismo, mobiliario y demás, y ahorita Sebas, con un rol directivo, enfrenta una pregunta central y él es el que va a arrancar. Vamos a hablar sobre si realmente el cambio y la transformación destruye o genera valor. Entonces, bienvenido Sebas, ahorita te hago la pregunta, nomás preséntate y ya seguimos con los otros panelistas. No, pues ya en este punto, ¿qué más presentación? Yo he preocupado por esa presentación, pero gracias Isa, sí. Una segunda generación de esta ramita de la familia Botero, pues que ha estado como muy en esta región. Llevamos en un empalme generacional de esta segunda generación 14 años, a que venimos transformando esa compañía, lo cual nunca había tenido como el tiempo para adentrarme y pensar en esa palabra transformación. Yo creo que cuando Isa me adentró en el tema de este punto, me revolcó. Ese spicy yo creo que me lo devolviste a mí porque en serio es más importante de lo que creemos. Entonces, dentro de la presentación, soy abogado gran colombiano, me gradué hace 2-3 meses, hace poquito, sí. Yo soy diseñador industrial arquitectónico, estudié en Italia mi primera carrera. El sueño mío era ser abogado, lo logré gracias a ustedes también por todos estos 6 años. Y para mí un placer. Y vamos en este proceso de esta compañía con unas metas y unos proyectos también ambiciosos desde el lado personal, no desde el lado económico, sino como familia, como región. Queremos dar unos saltos y mostrarle también a Colombia y parte del resto de los países aledaños que somos nosotros aquí en este pueblo hermoso. Entonces es una misión importante para nosotros. Ya mi presentación. Muy bien, bienvenido Sebas. Listo, nuestra segunda panelista es Sorani Carvajal. Ella nos acompaña desde un lugar muy lejano, no mentiras, de Boyacá, la Secretaría, pues más o menos. Bueno, muy bonito, por cierto, tuvimos la oportunidad de estar hace poco por allá en Boyacá, muy bonito. Desde la Secretaría de Agricultura de Duitama, y ella nos va a aportar una mirada desde el sector público en un momento donde realmente estas transformaciones estructurales se vuelven cada vez más exigentes. Hoy hay una gran necesidad de volcar nuestra mirada al campo, se nos ha olvidado, o sea, estamos como en un mundo muy tecnológico, cuando se nos olvidan ciertas cosas que son impactantes. Entonces, bueno, su experiencia evidencia no solamente cómo estos cambios impactan a productores, y hablábamos un poco de comunidades y cómo esto se genera, digamos, una cadena de valor que al final todos sentimos de una forma u otra. Pero bueno, desde la perspectiva pública, bienvenida Sorani, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Isa por la invitación. Gracias a ustedes por recibirme acá. Sí, vengo de lejos, pero soy enamorada de esta tierra. Vengo muy seguido porque tengo aquí mi mejor amiga, entonces es mi abanderada, pero además hemos hecho un equipo muy interesante de manera profesional. Yo soy ingeniera agrónoma, pero además tengo maestría en desarrollo rural y empresas agroalimentarias.
y estoy cursando una especialización en gestión estratégica de proyectos. Yo soy enamorada de la empresa pública. Sin la empresa pública no puede haber desarrollo, pero también soy una fiel creyente de que tenemos que invertirle a la construcción de país. Y esto se tiene que hacer desde el sector público. Inevitablemente hay que volcarse a los funcionarios públicos. Ahorita escuchaba la presentación, hay que invertir en la gente, pero a veces solo invertimos en donde tenemos un retorno de inversión económica y se nos olvida que quienes producimos somos las personas. Entonces, más allá del sector rural, que es mi campo, creo que esto es un tema transversal a todos los sectores de la economía y especialmente de la economía de un país como el nuestro, que es agropecuario, porque pues ahí está la comida de todos los empresarios y todas sus familias. Entonces, es un tema bastante interesante que considero que se debe tocar desde la academia. No podemos salir como empresarios a fijarnos solamente en la producción de dinero, porque es que todos hacemos parte de un país. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación y espero que aquí salgan inquietudes para que nos articulemos porque somos un solo equipo. Muchas gracias, Sorani, por acompañarnos. Bueno, nuestra última panelista, last but not last, Paula González, ingeniera electrónica, también quindiana, fundadora de Chameleon Comunicaciones Móviles y facilitadora certificada en la metodología Lego Serious Play, a la red de ProQuindío. Hoy acompaña empresas en planeación estratégica, creación de equipos de alto desempeño y lleva esas conversaciones justamente de formación a un impacto y un cambio real, que eso lo hablábamos ahora, no es fácil realmente. Entonces, pues bienvenida, Pau. Pues muchas gracias a todos, Isa, por la invitación. Pues a ti, obviamente, estar acá en esta alma mater también me parece maravilloso. Y bueno, pues ingeniera electrónica en la Universidad del Quindío, me especialicé en telecomunicaciones. Me fui a Bogotá, apenas terminé mi carrera y empecé a ser contratista de Claro. Muy joven, logré un muy buen contrato. Lo que hacíamos nosotros era generar soporte técnico a los equipos celulares que hace 15, 16 años pues eran la novedad. Y de esa fecha hasta la fecha de hoy, pues por mi empresa pasaron más de 5.000 empleados. Esto generaba en mí cada día un reto nuevo. O sea, para mí era todos los días me llegaba una solicitud de Claro, mira, necesito que atiendas esta zona de Bogotá porque tiene problemas de fallas de red. Un ejemplo básico en mi vida natural. Entonces, trasladar, digamos, una orden desde un proveedor, desde un operador como lo es Claro, a llevarlo a un personal que básicamente lo que hacía era mirar en un sistema qué era lo que estaba pasando en la red, generaba mucha solicitud de cómo transformar ese cambio, cómo una empresa tan grande hace un cambio, cómo lo podemos ir aterrizando a un equipo celular, a un usuario. Y pues acá simplemente les quiero contar es que por qué llegué a la metodología de Lego Serious Play, porque yo sentía que yo tenía claridad acá en mi mente como directora de la necesidad del cliente y generarle valor a mi cliente. Tenía claro que yo tenía que generar rentabilidad para mí, pero había una resistencia muy fuerte en los colaboradores. Era increíble, pero era muy fuerte la resistencia. Y cuando aprendo la metodología de Lego Serious Play y me certifico en ella, empiezo a ver cómo la resistencia baja, porque cuando la metodología llega, permitía que todos los colaboradores y todo mi equipo de trabajo hiciera parte de la solución. Es una metodología participativa. Esto generó que yo pudiera hacer muchos talleres dentro de mi empresa, a muchos niveles, mandos medios, altos y directivos, incluso con mis socios y hasta con mi cliente. Y lo que hizo fue que creciera y creciera hasta que llegué a tener 700 personas en simultáneo. Entonces, amo la metodología, me encanta la dirección de empresas, me encanta la planeación estratégica, me encanta la visión. Y pues bueno, desde esa experiencia es como que me gustaría participar el día de hoy. Muy bien, bueno, listo, pues son tres perspectivas distintas y muy interesantes. Vamos a hacer, como es algo breve, vamos a hacer tres preguntas, cada una de ellas dirigidas, si ustedes quieren participar o complementar alguna respuesta, adelante.
Vamos a arrancar de este lado con Sebas. Y la pregunta, Sebas, para ti es, bueno, ya viste que un dato ahí medio abrumador, el 70% de las transformaciones no entregan los beneficios esperados. ¿Qué es lo que tú pensarías que debe de cambiar primero en la mentalidad de ese comité directivo o C-suite para que la adopción deje de verse como un costo blando y empiece a tratarse como una inversión estratégica, tanto así que puede llegar a compararse como invertir en CAPEX, en una tienda, en una nueva apertura? ¿Qué es lo que debería realmente cambiar en la mentalidad de las personas, en el equipo directivo? Apaga. Ya, Ya. sí. ¿Qué debería cambiar en la mentalidad? Yo creo que la mentalidad es lo que debería cambiar de cierta forma porque sin duda el peor enemigo del cambio somos nosotros mismos, los que operamos y los que ejecutamos, los que a veces no queremos cambiar y vemos el cambio como un problema. O sea que cuando uno se encuentra con estas empresas paquidérmicas que ya creen que lo hacen como lo vienen haciendo y esa es la fórmula adecuada, y empresa paquidérmica no quiere decir una empresa que lleva muchos años, hay empresas que nacen siendo paquidérmicas. O sea que hay viejos jóvenes o jóvenes viejos. Yo me he topado con empresarios importantes, uno es Mario Hernández, que él también está tratando de transformar su vida, uno también ve empresas que no se transforman, o sea que para mí es el tema mental. Yo le decía a Isa en algún punto y es que los que llevan el ritmo de una compañía son los CEO, o sea que la mentalidad del CEO es muy importante de transmitir esa necesidad del cambio y de evolución. Nosotros acabamos de inaugurar una tienda el fin de semana en Manizales, la tienda 18, tenemos una proyección de duplicar las ventas del 2024 ahorita en el 2026, o sea que venimos con una transformación y con un plan estratégico importante. Y el lunes yo cité una reunión a todos mis C-suite y decirles, bueno, inauguramos la tienda, súper, nos quedamos, ya qué vamos a hacer de nuevo. O sea que la tienda ya se envejeció y todos decían, venga, no han pasado 2 días y sí, no nos podemos seguir viendo como la tienda se aperturó, sino ya qué es lo que se viene. Entonces todo emana y todo concluye de la necesidad importante de ese gran cambio para uno lograr ese objetivo general. Hay un tema importante que hablaba Carlos y Andrés sobre el tema del doctor y del animador, la intuición y la razón. Yo creo que la intuición también es el resultado de esa gestión de doctor. O sea, que uno va donde un doctor y muchas veces él ya sabe qué tiene uno. No lo revise. A veces ni lo revisan. O sea, que es tan importante uno como CEO prepararse para que esas intuiciones sean cada día más verídicas. O sea, que es un problema. Yo digo que el tema de transformación, Isa, es uno de los problemas grandes que tienen todas las compañías. De esos problemas yo creo que ustedes son como ese conflicto que se tiene, ustedes son como unos terapeutas, o sea que es súper interesante y ver esa necesidad. De hecho, quiero aperturarles la empresa, las puertas de la compañía de nosotros para que hagamos esos ensayos de transformación. Orgánicamente nosotros hemos venido haciéndolo, pues yo como CEO, yo creo que yo soy como ese coco de la empresa, porque cuando yo llego, yo transformo, yo tengo algo y es que no me gusta ver quieta la compañía. Yo me empiezo como a aburrir si veo que las cosas no van cambiando, no van avanzando, pero eso no debería ser desde la intuición, sí debería ser desde la razón y creo que salgo yo con un planteamiento importante, es cómo me voy a estructurar y cómo me voy a preparar para que ese cambio sea intencional, porque no sé cuándo mi alma deje de tener ese ímpetu. Claro, y ya se vuelve, ahorita decía Pau, algo importante es, y hay un componente que es similar, o sea, yo era así, yo fui la que podía hacer esta intervención, yo fui la que podía mover porque vi esta necesidad, entonces probablemente eso, claro, y hay un gut feeling, hay una cosa aquí que te mueve en las entrañas, pero lo que te entiendo es como tu recomendación es, lo que debe cambiar dentro de todo lo que puede suceder es atender la mentalidad del CEO. El CEO como un líder transformador con mecanismos desde la academia, ¿no? Probablemente en donde nos den una base. Lo que pasa es que, bueno, Pau me acompañó, estuvimos en los Andes en un módulo pues yo dictando un módulo de habilidades gerenciales y les pregunté a los estudiantes, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno toma las decisiones con el corazón o con el estómago?
Y todos, no, y por allá, no, el 100% estómago. Ah, ok, espera un momentico. Entonces, pero llegamos a la conclusión que esa parte no se puede perder, porque eso es lo que nos Ajá. sensibiliza como humanos, pero sí hay una parte importante que debemos de tangibilizar a través de métodos, y para eso sirve la Total. academia. Entonces, mi respuesta, y luego hubo una pregunta, ¿no, Pau, que me hicieron? Y entonces, ¿tú qué crees? ¿Vale la pena o no vale la pena ir a la academia a formarse como director? Y le dije, sí, porque naces, pero también te haces. Y entonces creo que este esfuerzo que estamos haciendo hoy, y ojalá lo sigamos haciendo siempre, es traer conocimiento, probar. Y en cambio, transformación, hoy hay una ausencia importante en Latinoamérica, no sé si en el mundo, pero en Latinoamérica sí, no hay métodos. Luego Service Place es americano, o sea, ¿sabes? Entonces es una invitación también a nosotros como latinoamericanos llegar y decir, venga, y cómo realmente me pongo una base más teórica y no solamente me quedo en ese, pues yo soy bueno y así he sido, y mira, ya estoy bien, chévere. Entonces creo que viene un reto para nuestra generación en Total. decir, me quiero formar, quiero entender qué habilidades debo de tener, porque la mentalidad cambia en la organización en la medida que la mentalidad del CEO cambie. Esa es mi Total. conclusión con tu pregunta. Y hay un Tu punto respuesta. importante, Isa, y es que tampoco irnos solo a lo teórico porque desconectamos el corazón y llega un punto donde viene el temor. Y el temor es una de las principales causas de no transformar. O sea que el tema de la transformación es importante. Muchos CEOs no se transforman por tener el temor a fallar, a caer, a gastar. O sea que yo por ahí tengo una amiga emprendedora que se fue con todo a emprender y generó unas alertas, pero el resultado es un resultado brillante, pero es una persona que se preparó y que conectó el corazón con la razón y llegó a una combinación donde mostró como unos buenos resultados. A veces el conocimiento también es temor. Por ejemplo, la perspectiva de mi hermano desde el lado, somos dos gerentes, es como una cogerencia, él aterriza y yo vuelo. Entonces eso, mejor dicho, es algo que se estira, pero él es lleno de temores y yo cero temores, mejor dicho, eso es una cosa hermosa, eso allá en la fábrica, eso vuelan chispas, pero es muy interesante, o sea que es buscar un balance, entre esas dos cosas. Pero yo no puedo quedarme callada, pensaba solamente escucharlos. Pero quiero ratificar la importancia de la academia en estos procesos contándoles una anécdota que tal vez todos conocemos o lo hemos vivido, lo hemos escuchado tal vez de otra manera. Y es que hacia los años 20, 30, hubo todo este declive de la economía a nivel mundial. Y más o menos hacia los años 50 la economía empezó a tener un repunte y empezó a confirmarse una brecha enorme entre los países desarrollados y los países no desarrollados. En su momento los llamaron o nos llamaron países subdesarrollados. Luego nos dieron un término un poco más amable, países en vía de desarrollo. Pero se creó esa brecha enorme de unos países que crecían muy fuertemente, de una manera muy acelerada, y otros países que definitivamente no crecían y cada vez eran más desiguales y cada vez eran más pobres. Entonces los países desarrollados dijeron, bueno, tenemos que aportar al desarrollo para que el desarrollo sea un desarrollo global y no hayan tantas desigualdades. Entonces lo que hicieron estos países fue empezar a exportar maquinarias, exportar tecnologías y exportar métodos a los países subdesarrollados. Y se dieron cuenta, al cabo del tiempo, que nada de eso sirvió para nada. Porque los países subdesarrollados, aunque tenían las máquinas, la tecnología y los métodos, no sabían cómo implementarlos. Y seguían siendo países subdesarrollados. Así que los grandes países, estas grandes potencias mundiales, dijeron, el problema no está en la maquinaria. Hablo de maquinaria porque en ese tiempo no era tanta la tecnología. El problema no está en exportar maquinaria de punta, ni en la tecnología, ni en los métodos. El problema está en que la gente no está capacitada. Había un gran índice de analfabetismo en estos países subdesarrollados. La gente no sabía ni leer ni escribir. Eran países netamente rurales que no tenían una visión global y una visión de salir adelante. Y lo que hicieron estos países en desarrollo fue decir, no vamos a exportar más tecnologías, vamos a exportar conocimiento. Y vamos a empezar a exigirle a estos países subdesarrollados que se tienen que formar. Y parte de las exigencias de la OCDE, ustedes lo saben, es mayor desarrollo académico, mayor desarrollo, mayor crecimiento académico.
y es, digamos, lo que nos mantiene a nosotros en estos países en vía de desarrollo hoy, en esta posibilidad de crecer, pero a partir de la academia y a partir de la educación. Pero quiero contarles también uno de los desafíos que está viviendo la educación, y es que estamos viviendo generaciones, si bien es cierto, hacia los años 70, 80, 90, se vivió un boom de las profesiones, crecieron enormemente las universidades en el mundo, crecieron los programas y crecieron el número de estudiantes en el mundo que ya decían, tengo que ser profesional. Recuerden que hasta el 60, incluso el 70, la gente decía, basta con ser bachiller. A partir de ahí ya no, la gente decía, tengo que ser profesional. Mi hijo, la herencia que yo le voy a dar, decían las familias, la única herencia que yo le puedo dejar a usted es el estudio. Y es verdad, era la única herencia real que le podían dejar a los hijos. Entonces, un boom enorme de la educación y mucha gente se quería formar, pero estamos hoy presenciando un declive del interés por la educación. Y eso es algo que va a repercutir también en las empresas. En la universidad lo estamos viviendo, en las universidades, en el mundo lo estamos viviendo. Cada vez menos jóvenes confían en la educación, cada vez menos jóvenes quieren formarse y más familias permisivas permiten que sus hijos no vayan a la escuela, no vayan a la universidad, no importa. Y vemos hoy que el boom está en los influencers, que entre más ignorantes son, más éxito económico tienen. Entre más vulgar es su lenguaje y su modo de proceder, más éxito y más ganancias tienen. Y esos son los grandes modelos que están teniendo los jóvenes hoy en día. Entonces no quieren estudiar. Y esas son las personas que están llegando a las empresas luego, porque salen del bachillerato, dicen, ¿para qué me voy a formar? No, yo quiero conseguir dinero fácil, no voy a volver influencer. Al cabo de unos 4 o 5 años se dan cuenta que eso no funciona y terminan en las empresas, siendo funcionarios de bajo rango, ganando un salario mínimo y sin ganas de formarse. Entonces hay un gran desafío en la empresa y en las universidades de cómo volver a despertar el amor por el estudio y entender que es la única forma de promover el desarrollo. Muy bien, creo que me das la apertura justamente para el tema con Sora acerca de indicadores y todos estos temas de impacto. Lo veíamos ahorita como en el modelo de Change Economics o economía del cambio, que realmente ese retorno, esa legitimidad depende más bien del retorno y que todo este concepto tiene un valor en la medida en que se tangibilice una creación directa de valor para la compañía, lo que sea. Pero hablando un poquito de esto, hay una ausencia, voy a tomar las palabras que tú dices ahorita, ojalá esto sirva para articularnos. Yo estoy estudiando una maestría en política pública en la Escuela de Gobierno del TEC y ya al cabo de mi primer año de maestría tengo una gran reflexión acerca de la definición de esa visión. Ojo, tú ahorita hablabas, lo que debe cambiar es la mentalidad del CEO. Pau decía, me encanta, ahorita vamos a cerrar con el tema desde la perspectiva estratégica, pero hay una gran ausencia de buenos pensadores en el sector público y más aún de aterrizar esas visiones o esas estrategias en tangibilizaciones de impacto. Entonces, tengo para decirte que ahorita con lo que tú mencionabas de los países se volvieron tan y entonces se volcaron y entonces nuestros planes de desarrollo hoy exigen, yo lo veo como un tema de competitividad del país, o sea, buscan siempre tener una rama que afecte el índice de competitividad del país, pero cuando le da uno doble clic a estos programas, particularmente voy a hablar de México, en el sexenio pasado, unos indicadores que se quedaban en, vamos a hacer 500 capacitaciones para mejorar el índice de competitividad de México, ¿really? Y eso pasa por el Congreso, y eso pasa así, y entonces nos quedamos ahí. La invitación es, a mí no me importa no hablar de política, sino más bien de entender el término de impacto a nivel público y de lo que realmente puede llegar o no transformar una sociedad, un grupo de personas, porque imagínate, Sebas, que eso ni siquiera lo tenemos a ese nivel. Entonces, mi entorno, pues lo que sea, influencers, otra serie de elementos alrededor que me evitan o que me distraen, ¿no? De todo esto, y pues no está ligado a un impacto real. Entonces, hablando ahorita específicamente como el tema de indicadores, me gustaría que desde tu rol, desde el sector público, cómo realmente pueden las instituciones, ojo, no las empresas ni organizaciones, sino las instituciones, medir de forma consciente la adopción y realmente vincularla a un desempeño operativo real, más allá de las actividades de capacitación o lo que sea. Entonces,
¿Qué indicadores desde tu perspectiva funcionan para territorio y todo el tema de políticas públicas? Bueno, el tema del sector público es bastante complejo. Yo escuchaba las intervenciones de cada uno y yo considero que el sector público debería manejarse como una empresa privada, y es lo que no sucede. Entonces, los indicadores en una empresa privada están medidos por el retorno de la inversión. De camino acá al foro, yo le preguntaba a mi compañera que es empresaria, yo le decía, si tú tienes la posibilidad de invertir en un proyecto en el que te dicen que no vas a recuperar tu inversión, ¿tú inviertes? La respuesta, pues, para cualquier inversionista va a ser obvio no. Eso es lo que sucede en el sector público. Los indicadores que van a medir tu inversión no necesariamente son económicos, sino que medimos el bienestar social. Y les voy a poner varios ejemplos porque es la mejor manera cuando uno está afuera de entender lo que pasa en el sector público que nos atañe a todos. Si yo te digo a ti, Sebastián, que tus carros, los carros con los que vas a transportar todos tus productos se están dañando y los tienes que cambiar, ¿tú los cambias solo porque yo te digo? No, pues, Eso pasa en la empresa privada, pero no en el sector público. Si en el sector público se dañan los carros, se saca un proyecto de inversión para comprar carros nuevos. Pero puede que las vías estén dañadas. Y ahí es donde nosotros encontramos muchos elefantes blancos en los países en desarrollo, ¿cierto? Por eso es que tenemos infraestructuras tiradas, por eso es que tenemos maquinaria obsoleta, porque nos estamos fijando en necesidades insatisfechas, en lo inmediato, pero no en la necesidad sentida, que puede ser la vía. Puede que la vía esté en mal estado y si yo arreglo la vía, si dirijo la inversión hacia allá, puedo evitar que se me dañen los carros y otra cadena de afectaciones dentro de todo mi tema productivo. Entonces, los proyectos de inversión pública están medidos por ese tipo de indicadores. Entonces, número o kilómetros de vía intervenidos, que eso no pasa en la empresa privada. Pero adicionalmente, y algo que a mí me parece preocupante, siendo del sector público, es que se mide el éxito o el cumplimiento de las metas por ejecución de recursos. Es decir, No por impacto, que era lo que hablábamos nosotros en estos días. si yo compro 100 camiones más y me gasto 2.000 millones de pesos y yo propuse que me iba a gastar 2.000 millones de pesos, cumplí. Check. Y me puedo ganar un 2.000 premio cumplidos. porque cumplí el 100%. Y déjame intervenir ahí un poquito, justamente trayéndolo a este tema de la economía del cambio y la transformación, en donde tú me platicabas un caso que, de nuevo, lo conecto un poco a lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo debe de cambiar la mentalidad y las habilidades en estas personas que están definiendo estos presupuestos, estos proyectos? En la empresa privada, el CEO, acá, bueno, llamémosle como el alcalde, la persona que traiga su plan de gobierno. Hay algo que es realmente relevante y es la pregunta que me hago. ¿Cuál es realmente la pregunta que quiero llegar? Y entonces tú decías, las necesidades insatisfechas. Oye, yo quiero llevar el negocio 3 veces a no sé qué. Esa pregunta es fundamental porque desde ahí parte. Y quisiera que les compartieras un poco la experiencia que tú has tenido. Me dijiste, yo llegué y de esto pasé a estas metas, porque a lo mejor tu visión fue una visión un poco más de transformación real, de impacto real. Y para que tengan una idea cuál es esta lógica, es, yo me gasto los 2.000 millones en pandemia, yo inyecto 2 millones de vacunas, pero lo que realmente era importante era disminuir el índice de mortalidad. Ese planteamiento es completamente distinto desde la perspectiva. Entonces, hablaban los chavos ahorita acerca de este doctor que viene, que es tu consultor y tu Pepe Grillo, y te hace repensar esta pregunta. Entonces, ¿para qué es fundamental, en cambio? Si no está claro el para qué, regrésese y vuélvase a preguntar 1000 veces la misma cosa, porque entonces podemos estar haciendo 1000 cosas. Todos conocemos la frase de Alicia en el País de las Maravillas, de estrategia, cualquier camino que te lleve, etc, etc. Entonces, la pregunta es fundamental. Me gustaría que contaras un poquito la experiencia que tú tienes para ya ir como cerrando y cuéntanos. No, Isa, ahorita tenía
yo tenía como una palabra importante que describe de lo que estamos hablando y lo que tú mencionabas ahorita es el tema de conciencia. El cambio es conciencia. ¿Qué tan conscientes somos nosotros ahorita como ciudadanos, como población? Agustín Laje, en un libro que se llama Generación Idiota, muestra toda esa inconsciencia colectiva que nos lleva al estado en el que estamos. Y lo podemos ver en lo privado, en lo público, vemos totalmente un estado inconsciente. O sea que el punto, Isa, hay dos cosas importantes. Uno es el propósito. ¿Para qué quiero? Que es lo que tú estás hablando, el para qué. Y dos, el tema de conciencia, pienso que es supremamente importante y veo que en lo público no abunda la conciencia. Las personas llegan y gastan y el presupuesto es desaforado sin realmente Pero el sistema está diseñado así. Es un tema... Más bien la cultura está diseñada así. Eso es cultural porque eso es mayormente lo que somos los colombianos. Marco Aurelio lo decía y es que uno no puede pretender de que no existan los ladrones pues entonces llega un punto donde hay cosas que uno tiene que adoptar, aunque uno sí tiene que procurar. A mí hay veces hay gente que me pregunta, venga, ¿usted por qué no le gustan los influencers o por qué no ve streamers? Y yo digo, no, mire, yo ver un streamer es verlo hablar cosas que le nacen a lo loco. Yo sentarme a leer un libro es tener una conversación con alguien que planeó una conversación conmigo. Pero uno ve que la gente hoy en día no lee. Tengo compañeros que se graduaron conmigo que nunca se leyeron un libro. ¿A usted le gusta leer? No, yo me escucho el audiolibro. O sea que es un tema de conciencia colectiva y pienso que es un tema donde el cambio debe nacer también en el tema cultural y en el tema de nosotros. Para no ir muy lejos, Isa, yo tuve que ver mucho con el tema de la música urbana, los inicios, tuve que ver con ese mal en cierto punto, pues, con el reggaetón, Cata lo sabe. Yo fui uno de los primeros inversionistas del género urbano en Colombia, del reggaetón, con Balvin, con muchos de ellos. Y realmente eso es lo... a ti te tocó también, ¿tú te acuerdas cuando yo invertí en todo este proceso? Y es triste ver que nosotros alimentamos ese sentido popular que nos tiene como nos tiene. Pero ya estamos en un momento distinto y hay nuevos líderes un poco... Absolutamente. Quisiera que compartiéramos la experiencia de Sora en estos nuevos líderes que entran también en un sector público donde uno le echa la culpa a alguien y dice es que el sistema está así. Bueno, aquí hay un caso específico, si quieres ya brevemente para cerrar con Pau. Vale, voy a tratar de ser breve, pero necesito poner algo de contexto. Como les decía, yo soy ingeniera agrónoma, tengo más de 10 años de experiencia en el sector público y he hecho extensión agropecuaria, que es ir a trabajar directamente con los campesinos por una vocación de servicio. Entonces, una de mis trabajos fue supervisar proyectos productivos agropecuarios a nivel nacional. Entonces, en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas, en el Guaviare, y lo que hacía era supervisar la inversión pública. Son proyectos públicos con recursos del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿yo qué hacía? Ir a verificar los indicadores de los proyectos. Uno de esos proyectos nunca se me va a olvidar y es una de las experiencias que más me marcó y por las cuales hoy yo actúo diferente. Y es que era un proyecto de 3.000 millones de pesos en el Chocó para una comunidad que vivía en una isla a 14 horas en lancha de Quibdó. Entonces, pues había que generarles el proyecto para que ellos pudieran sobrevivir. Entonces, se les dio unos congeladores para que ellos tuvieran sus animales, que también se les dieron sus animales, se les dieron cerdos, se les dieron gallinas, y los congeladores para que pudieran mantener ahí su comida, porque pues era dispendioso. Sembraban arroz, se les dio una planta procesadora de arroz, y unas lanchas para que sacaran su producción hasta Quibdó. Cuando después de la inversión, es decir, ya se había ejecutado el 100%, por lo tanto, ya era exitoso el proyecto, ojo, yo hablé con la comunidad beneficiaria y les dije, bueno, quiero que me cuenten ustedes cómo cambió su vida este proyecto, pues tratando yo de sacarles el cumplimiento de los indicadores.
Y me dijeron, no, pues nada. Y yo, no, esperen, no me han entendido. A partir de eso, ustedes deben tener de pronto más recursos, sus familias ahora tienen una mejor alimentación. No, ingeniera, todo eso se acabó en un mes. O sea, nos comimos los cerdos, nos comimos las gallinas, pero por Dios, eso era para que lo reprodujeran y ustedes ya tuvieran ahí como su fondo rotatorio. Ingeniera, es que aquí no hay luz. Nos trajeron congeladores, no hay luz, nos trajeron una planta procesadora y no hay luz, y están en la isla 14 horas. Entonces, pues, para mí fue muy doloroso, y yo empecé a analizar toda la cadena de errores, porque ese era mi trabajo, hacer seguimiento, pero además mi cerebro está en planeación estratégica todo el tiempo. ¿Y dónde estaba el error? En alguien que copió y pegó un proyecto y no analizó la realidad de la comunidad. Es decir, que se formuló desde un papel. Y por eso este país, y yo creo que muchos como Colombia, estamos como estamos. Entonces, no somos ajenos a esto, que nosotros tengamos privilegios acá en la ciudad, no quiere decir que esto no nos afecte, porque es que si ustedes se dan cuenta, todo eso está siendo pago con nuestros impuestos. Es decir, se está botando la plata por irresponsabilidad de algunas personas. Y Sora, entonces, en conclusión, un poco, ¿cuáles serían esos indicadores que funcionarían en territorios y desde la perspectiva de política pública? Depende del tipo de proyecto, pero puede ser entonces los ingresos de estas familias, en cuánto se mejoran los ingresos, o sea, más allá de que se le entregó, porque ojo, los proyectos públicos se miden con la planilla de asistencia y el recibido de la persona. Entonces, esto ya te da cumplimiento al indicador. Entonces, debe ser por el mejoramiento de la calidad de vida en todas sus, la gama que pueda existir, el mejoramiento de esas familias, de las personas, temas de salud, cómo estamos previniendo nosotros los suicidios. Entonces, más allá de que construyamos una infraestructura, esto cómo va a mejorar la atención a las personas, que como lo decían hace un rato, cómo estamos previniendo, y van a bajar las tasas de homicidios, de problemas sociales, de problemas psicosociales en la comunidad. Como uno, y aquí es donde invito a la academia, puede ser parte de esta transformación. Yo, después de visitar todos estos proyectos por años, pasé a ser secretaria de Agricultura en Duitama por 2 años, y dije, voy a hacer absolutamente todo lo contrario a lo que he visto, porque yo estoy en contra del sistema. O sea, era un desafío, y es tener la convicción de querer una transformación y ser parte de la transformación en un sistema que no se quiere transformar, que tiene resistencia al cambio, es muy difícil. Entonces, llegué con un equipo de casi 50 personas que viene haciendo lo mismo, porque reciben su salario y eso es lo que importa en el sector público. Como no hay retorno en la inversión, no te están dando comisión por resultados, entonces esto varía en la inversión pública y privada, que llegue a capacitar a mi equipo, que aquí viene el tema del sector agropecuario, que es mi sector, y aquí hay algo también muy importante, y es que yo empecé a trabajar también en el cambio cultural de los campesinos. Los campesinos colombianos están acostumbrados a un sistema asistencialista, ¿sí? Así como los estratos bajos del sector rural también, perdón, del sector urbano. Entonces, este gobierno es bueno porque me trajo un bulto de lo que sea, que se lo acabaron en una semana. Yo no les daba nada. Yo empecé a pedir mi gasto de presupuesto, lo ejecutaba comprando insumos para enseñarles a hacer algo. Y capacité a todo mi equipo con la misma mentalidad. Entonces ya yo tenía 50 personas actuando como de yo manera pensé. diferente, así es. Y eso que me representó 5.000 campesinos, que son 5.000 personas en un municipio de 130.000, pensando diferente, produciendo alimentos orgánicos, también fue otro cambio, dejarlos del modelo industrial, económico, enseñándoles cómo si hacían ese cambio, su bolsillo se iba a beneficiar. Y entonces esto es un pedacito que yo considero que es parte de la construcción de país. Y aquí, ¿qué es fundamental? Que la academia prepare a las personas para salir no solo a producir plata, porque eso es lo más fácil de ver,
sino que si nosotros somos parte de un sistema de cambio y nos sumamos, vamos a hacer un cambio también en el desarrollo de Colombia. No nos podemos resignar a que es que ya las vías están mal, pero mi empresa está bien, porque esto es una cadena. No hay empatía. Sí, bueno, ya vamos a cerrar. Se va a vivir, pero ya cerramos. Yo me excuso, quiero agradecerles a nuestros invitados. Ha sido un espacio supremamente enriquecedor. He aprendido muchísimo de todos ustedes y quisiera invitarlos a que siguieran siendo parte de estas discusiones, que no nos quedemos solo en estas, sino que sigamos construyendo estos procesos en conjunto. Quiero felicitar a Carlos y a Andrés, que se nos fue. Muchas felicitaciones por ese trabajo. Nos hacen sentir muy orgullosos de que ustedes sean gran colombianos. Todos nuestros gran colombianos nos enorgullecen. Pensaban los impactos que preguntaba Isabel, y el impacto más importante de una academia son sus egresados. Ahí es donde se mide el verdadero desarrollo de la educación. Muchas gracias por estar acá. Quedan en su casa, quedan con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Me despido. Mi vida laboral la dediqué a la educación. Soy una convencida de que la educación puede transformar el país. Y bueno, tengo otros indicadores y unas grandes preocupaciones de que los muchachos no siguieran estudiando, de que al estudiar y tuvieran una carrera no encontraran el empleo, un amor por el Quindío, bueno, muchas cosas que pues me algaría hablando, pero Isabel un día me decía que ella quería hacer algo en el Quindío. Entonces, como con ese conocimiento de la empresa, yo dije, yo creo que si se podía hacer algo en el Quindío, desde la educación, yo creo que la Gran Colombia es la puerta. Y entonces vine a contarle a la doctora Viviana como que era 8.1 noveno, y como uno ve los muchachos egresados en administración de empresas, en las carreras, y hay veces no encuentran como su rol, o hay muchos buscando empleo, o les falta como esa chispa que pienso que está desde gestión del cambio. Y pues tuve la gran fortuna de que la doctora Viviana y mismo, César, Fabián, la doctora Marixa, todos no tenemos que hacer algo, se puede hacer, se puede hacer. Y hoy me siento muy feliz porque estos dos muchachos, yo sé que le van a abrir la puerta a muchos más. Y también esa mentalidad desde que solo quedarnos en el Quindío, hay que hacer mucho por el Quindío, pero yo creo que ellos vieron que el mundo es mucho más amplio. En México, pues yo sé que Isa tiene mucho trabajo y quiero reconocerle a Isa al pensar en el Quindío, y a la doctora Viviana ese amor por la educación y esa apertura inmediata para que nuestros muchachos tengan más oportunidades, para que se sigan enamorando de la educación y para que vean que en la educación pueden transformar sus vidas. Y pues muchas gracias a los empresarios por eso, porque tenemos que hacer el cambio y eso llevará a que tengamos un mejor país, porque si los muchachos se desilusionan y todo eso, no. Entonces, me siento muy feliz de haber tocado esa puerta y muy feliz de ver el resultado de los muchachos y sé que va a transformar la vida de muchos de nuestros chicos en el Quindío. Gracias. Sí, Sí, ya sé vamos que a hacer sí. más cosas. Bueno, Gracias. Bueno, entonces para cerrar, gracias. Para cerrar, vamos con Pau y justamente, de nuevo, mira cómo se está haciendo un poco esta cascada, mentalidad, CEO, habilidades, aquí ahora cómo lo conecto con mis equipos y cómo realmente genero un impacto desde el diseño del indicador, desde esa visión. Entonces, la mentalidad ya viene acompañada de un pensamiento crítico, de una capacidad de ver más allá, de no quedarnos. Es más, oye, a mí me pasaron este papel y qué, o sea, ¿qué pasa detrás de esto? Entonces quisiera cerrar contigo, Pau, porque hablábamos un poco de un concepto de seguro empresarial crítico. Tú hablabas de una metodología en particular, no quisiera cerrarnos, digamos, como a la metodología, sino más bien a lo que hoy, desde tu práctica, ves en esa interacción con equipos directivos y esa generación de conciencia cuando conectan una metodología, perdón, una visión con esto es lo que tenemos que hacer, es decir, un plan táctico. Entonces, ¿cómo cambia esa conversación? ¿Qué es lo que tú has notado? ¿Qué nos pudieras compartir que sucede en la mente de estos empresarios? Tocará ver si esto aplica también al sector público, pero para cerrar un poco de nuevo en el sector privado, ¿qué cambia en esas conversaciones, en tus intervenciones? Bueno, Isa, gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Sebastián porque cuando tú estás sentado frente a un director, un gerente, un CEO, aquí viene el que sueña, el que vuela, el que está en las nubes, y está el otro que también está aterrizado y empiezan esas chispas. Entonces, en estos comités, digamos que lo que se ven son esas chispas.
Pero lo bonito del momento es cómo lo aterrizas, cómo empiezas a medir estos indicadores o empiezas por lo menos a pensar cuál va a ser el impacto de lo que esta persona soñadora o visionaria o que tiene la estrategia clara lo va a plasmar. Que es muy importante para un equipo directivo en la empresa privada realmente la rentabilidad. Digamos que es un indicador que siempre está presente, pero digamos que en este momento en el que nos encontramos en la industria también viene la velocidad, como esa resistencia al cambio. Entonces, cuando empiezas a mirarlo, ellos dicen, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, el tema económico también es muy importante, ¿cuánto nos va a costar? Porque ellos dicen, vamos a crear, por ejemplo, no sé, aquí voy a decir una cifra, pues nada que segura, pero pues Sebastián quiere crecer el doble en 2 años. ¿Cuánto le va a costar a él, su músculo financiero? ¿Cuánto tiene que él estar preparado? ¿A dónde tiene que ir? ¿De dónde va a sacar su capital? Bueno, este es el tipo de conversación que nosotros encontramos. Respecto a la metodología, sí he notado un cambio muy importante y es la participación activa. Esta es una herramienta de gestión participativa. Cuando todos los actores que se sientan en un comité o en una junta directiva se sienten escuchados, baja la resistencia. Cuando baja la resistencia, aumenta inmediatamente la velocidad de la implementación y ese es el primer indicador. Desde los directivos, baja la resistencia y la velocidad aumenta. Entonces, ok, cada uno se va con su misión muy adaptada, muy comprendida para poderla, digamos, desplegar estratégicamente en cada una de sus áreas. El segundo indicador que yo he notado acá es evitar los retrabajos o los reprocesos, porque cuando la idea y la estrategia están muy clara, pues se evitan esos reprocesos. Entonces, desde la junta directiva es muy importante que todos se vayan con ellos muy impregnados. ¿Qué he notado con la metodología de Lego Serious Play? Que como es un método 3D que permite que el cerebro trabaje a más del 80%, porque tú tienes que crear un modelo que explica tu visión y la permite ver en 3D y todos los integrantes la vamos a ver en 3D. Entonces, toma un lugar físico en una plataforma. Tangibilizaste Y el lo valor. tangibilizamos. Entonces, asimismo, conectamos, que esta es la magia, digamos que yo pienso que es lo que le da Lego, porque yo desde mi modelo 3D me conecto con el modelo 3D de los otros actores y logro también ver el impacto y veo el riesgo, que ese sería el tercer indicador, el riesgo. Bueno, ¿y qué pasa si yo me muevo acá muy fuerte? Pues, puedo afectar acá, puedo afectar la parte económica, puedo afectar la parte laboral. Pero la jurídica también. Entonces es un modelo que te deja realmente ver los indicadores en 3D. Muy Y bien. es muy fuerte, es muy Entonces, bueno, muy válido. es un mecanismo, digamos, voy a tratar de hacer ya un cierre para la información que nos comparten desde la experiencia. Fíjense un poquito la estructura que le dan a poder implementar modelos de valor, de cambios o de impacto sobre las transformaciones. Uno, hay que empezar por la persona que en este caso es el capitán de esa transformación, llámese CEO, llámese alcalde, llámese, sí, todo ese ejercicio de conciencia que existe alrededor de esto y no solamente conciencia de saber que ahí está la situación, sino de saber que yo tengo que no solamente tener la actitud, sino la aptitud para hacerlo. Y entonces, en ese punto, este líder transformador empieza a tener o tendría que tener un impacto distinto. Una conciencia alrededor de diferentes indicadores. Tú hablas ahorita de rentabilidad, riesgos, que yo les decía a los muchachos cuando trabajábamos en el ejercicio, acuérdense de esto toda la vida. A un director, a nosotros siempre nos van a pedir, venda más, gaste menos, aumente la rentabilidad. ¿Eso qué significa? Generación de valor para el accionista. Eso es, y rapidito, rapidito que no tenemos tiempo. Hay un indicador, se llama EVA, ¿no? Air Value Assets, no sé si, bueno, EVA, yo me acuerdo siempre de eso, así como en economía, entonces, bueno, focus a eso. Pero entonces, cerrar un poquito, entonces un rol importante, el CEO dentro de todo este proceso o el líder transformador. Una conciencia alrededor de esto,
pero también una aptitud para ser cuestionadores de realmente cuál es el impacto que yo voy a tener más allá de generar más rentabilidades. Más, yo te diría, ¿eso me va a hacer que más feliz o va a hacer más rica mi familia? Bueno, a lo mejor hay algo más, un poco la invitación que nos hacía Sora, de entender esta conexión dentro del contexto. Y cierro, digamos que dando apertura un poco al tema de la forma en la que llevo en la práctica. Entonces hoy traemos a la mesa un nuevo conocimiento, prácticamente una nueva teoría para poder entrar en ese estado de conciencia y entrar en esto, pero hay diferentes momentos, y lo escucharon ahorita alrededor de esto, en la práctica se come distinto. Entonces, habrá formas en donde yo conecto actores, desde el sector público, el sector privado, de manera muy similar, que se conectan con esa visión y que realmente sucede la transformación en la medida en que tengamos una claridad de cómo lo llevamos en la práctica y vemos un impacto real. Entonces, con eso quisiera como cerrar, darles las gracias a ustedes. Ya Viviana se adelantó un poquito. Creo que hay un camino importante que seguir trabajando, seguiremos investigando, es nuestro compromiso. En este foro que lo denominamos atípico, esta es la 4ª versión. El año pasado hablamos sobre liderazgo femenino transformador con diferentes ejecutivos en México. Hace 2 años entregamos la primera investigación sobre gestión del cambio en Latinoamérica, la publicación del primer libro, que yo hice. Lo hicimos en un museo muy bonito allá en Monterrey. Ha sido un catalizador importante para las herramientas para los diferentes líderes también. Y así a lo largo del tiempo hemos venido haciendo estas ediciones. Este es un foro atípico, así le llamamos, una forma distinta de ver la gestión de cambio, y les agradezco la participación, gracias por sus conocimientos, por sus experiencias, y de nuevo a ustedes por la investigación y por lo que hoy nos entregan, a la universidad por prestarse para estos pilotos, a Adela, a mi papá por ser estos conectores también, y a todos los involucrados, que sé que han sido muchos. Está el ICETEC, invirtió en ustedes, así que pilas muchachos, y hacer unos líderes transformadores para esta región, para esta ciudad, y para regresarle muchas cosas al lugar donde nos dio Cristo.